Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos a la charla de Genética y Asuntos Humanos, diálogo sobre la enseñanza de las ciencias y el pensamiento crítico, que está organizado en el marco del Congreso Provincial de Enseñanzas de las Ciencias Naturales. Estará a cargo de Leonardo González Gali, quien es profesor en enseñanza media y superior en biología, licenciado en ciencias biológicas con orientación en ecología y doctor en ciencias biológicas por la Universidad de Buenos Aires. También es investigador adjunto del CONICET. Se desempeña como profesor en el profesorado de biología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, dicta clases en la Escuela Argentina de Naturalistas, perteneciente a la ONG Aves Argentinas, y es ilustrador especialista en animales. Además, dirige junto con la doctora Elsa Meinardi el Grupo de Didáctica de la Biología y forma parte de ESGRIME, grupo de investigadoras e investigadores que tiene como objetivo popularizar y difundir la cultura científica en los medios de comunicación para contribuir a una ciudadanía crítica y democrática. Actualmente, su principal línea de investigación está relacionada con los problemas de enseñanza y aprendizaje de la biología evolutiva, de la genética y de la ecología. Leonardo ha publicado numerosos artículos en revistas científicas y capítulos de libros, y ha dictado innumerables conferencias y cursos de capacitación docente. Él constantemente nos interpela con temas actuales y relevantes. Nos invita a dejar de lado los determinismos, tanto biológico como sociocultural, para pensar cómo podemos aportar a una enseñanza de las ciencias naturales que favorezca el pensamiento crítico. Y siempre, entiendo, lo podemos ver posicionado del lado de las más y las más vulnerables y de la garantía de derechos. Por eso, su apoyo y su acompañamiento son indispensables para pensarnos no solo como docentes, sino también como ciudadanas y ciudadanos. Gracias inmensas, Leo, por acompañarnos, por sumarte siempre a nuestras propuestas y por tu buena onda. Así que te cedo un ratito la palabra y después, si querés, ya empezamos con las preguntas. Muchas gracias, Flor. Gracias por la presentación tan elogiosa. Saludo primero a todos y a todas. Les agradezco por estar y te agradezco, Flor, a vos y al resto de los colegas la invitación. Estas oportunidades siempre son buenas para intercambiar ideas y discutir los temas que nos convocan. Así que buenísimo que hayamos podido concretar este encuentro. En relación justamente con el encuentro, cuando empezamos a hablar de la posibilidad de tener esta charla, inicialmente pensamos en alguna instancia tipo conferencia, pero yo le propuse a Florencia que hagamos algo más dialogado, estilo conversatorio, porque a veces pasa que uno habla y sobre todo con este medio virtual que uno no ve muy bien las caras y demás, y por ahí uno está hablando y no está llegando mucho, no está sintonizando mucho con los intereses de los presentes. Entonces, le propuse que adoptáramos este formato, que ya lo hemos implementado en otras ocasiones y que creo que está bueno y que facilita el intercambio de ambas partes, valga la redundancia, más fluido. Así que la idea es esa, la idea es que charlemos y no que yo exponga. Entonces me voy a limitar simplemente a decir unas muy pocas palabras acerca de alguna cuestión general que tiene que ver con el título un poco del conversatorio o del encuentro. Y que tiene que ver con, por ahí algunas de ustedes vieron una conferencia que di hace poco, que tiene que ver con este tema. De hecho, yo le propuse a Florencia que les transmitiera la idea de ver esa conferencia y de charlar sobre eso directamente. Entonces, lo único que voy a hacer ahora brevemente es recordar un poco, no el contenido, porque si no repetiría la charla y no es lo que quiero hacer, sino más bien las preocupaciones que me llevan a estar pensando y abordando estos temas, que no pienso y abordo en solitario, sino como parte de un grupo de investigación, como dijo Flor. Y tiene que ver un poco con lo siguiente.
hay varias razones por las cuales la enseñanza tradicional, escolar, puede considerarse en cuestión o en crisis, ¿no? Que ustedes conocen muy bien varias de esas cuestiones. Uno de esos aspectos tiene que ver con el hecho de que, gracias a los medios digitales, hoy en día la información científica incluida, está disponible para cualquiera con mucha facilidad a través de Internet. Esto ha venido a cuestionar un poco el rol privilegiado de la escuela y del docente en tanto proveedor de información, ¿no? La información ahora está disponible para todo el mundo. Y esto ha contribuido, creo que, enhorabuena, a la crisis de la enseñanza tradicional basada en la transmisión de información, ¿no? Esta enseñanza transmisiva, memorística, etcétera, etcétera. Bueno, ahora la información está en todos lados, por lo tanto queda más claro que nunca que nuestro rol como docentes no puede ser dar información. Entonces eso nos lleva una vez más a preguntarnos, bueno, ¿y cuál es exactamente nuestro rol? Y en relación con eso, por supuesto, podríamos decir que una cosa es encontrar información en la web y otra cosa es aprender, en nuestro caso, teorías científicas. Y efectivamente, ¿no? Aprender una teoría científica es algo difícil, es algo de mediano o largo plazo, y en ese sentido los y las docentes somos probablemente los únicos que podemos generar los espacios para que los estudiantes transiten esa formación y esos aprendizajes. Pero para que eso funcione tienen que darse ciertas condiciones. Y hay algunos aspectos de la enseñanza que podríamos llamar tradicional que conspiran contra este objetivo. Hay una cuestión que siempre entorpece la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias, que es el tema de la relevancia, ¿no? O sea, ¿cuántas veces los estudiantes nos preguntan, ¿y yo para qué tengo que aprender esto? Les habrá pasado seguramente a muchos de ustedes, o incluso muchos de ustedes habrán interpelado a sus docentes desde su rol de estudiantes diciéndole, ¿y yo para qué tengo que estudiar esto? Recordemos que las teorías científicas son difíciles, son contraintuitivas, requiere bastante esfuerzo aprenderlas, y por lo tanto la pregunta es totalmente pertinente. ¿Para qué? ¿Para qué hacer todo ese esfuerzo? Y las respuestas a veces son un poco extrañas, ¿no? Porque una de las peores respuestas es, en el futuro te vas a dar cuenta de lo importante que era esto. Pero las personas no funcionamos así, las personas no hacemos cosas sin sentido apostando a que en el futuro les vamos a encontrar sentido. Hacemos cosas a las cuales les encontramos sentido. Entonces, uno de los desafíos es que tenga sentido aprender ciencia para los y las estudiantes en el aula, aquí y ahora, no apostar a una revelación futura que probablemente nunca tenga lugar. Entonces, ¿cómo hacer que la ciencia que enseñamos tenga sentido? Bueno, ustedes ya saben, hay una diversidad de criterios a tener en cuenta. Y acá aparece la otra cuestión, que es esta pretensión que está con frecuencia de que la enseñanza de las ciencias contribuya a un pensamiento crítico. Esto es algo que muchas veces declamamos, a veces ingenuamente damos por hecho que enseñar ciencias contribuye al pensamiento crítico, lo cual es muy ingenuo. De hecho, la enseñanza de las ciencias suele ser bastante dogmática y autoritaria, y eso es casi lo contrario del pensamiento crítico. Entonces, tenemos el problema de cómo hacer que la enseñanza de la ciencia sea significativa para los estudiantes, y en relación con eso de cómo hacer que contribuya a la formación de lo que podemos llamar el pensamiento crítico. Y en relación con esto yo veo algunos problemas en cuanto a lo que podríamos llamar la enseñanza tradicional, que eso siempre es una generalización injusta, o sea, nada de lo que yo diga lo tomen personal, ¿no? Yo sé que hay docentes extremadamente buenas, críticos, innovadores, etcétera, etcétera, pero también hay una fuerte inercia en cuanto a las tradiciones educativas que dificulta algunos de estos objetivos. En relación con eso, y tomo la genética como ejemplo, y la biología evolutiva, que son áreas muy relacionadas, pero creo que esto podría trasladarse a cualquier área. En relación con eso, yo veo algunas cuestiones que me preocupan, como por ejemplo, y sé que son temas polémicos estos, así que espero que polemicemos amablemente, como por ejemplo la tendencia a
excluir la aplicación de la biología, genética, biología evolutiva, etcétera, etcétera, a cuestiones, a lo que podemos llamar cuestiones humanas, ¿no? Cuestiones de la mente, la psique, la conducta, la salud mental, etcétera, etcétera, de los seres humanos. Es frecuente que los intentos de hablar desde la genética sobre esos temas sean denunciados en términos de determinismo y reduccionismo genético, biológico, etcétera, y ese tipo de denuncias rápidamente llegan a la denuncia de nazismo, así de rápido se desliza la cuestión. Y eso creo que es un problema por varios motivos. Primero porque los modelos de la genética son pertinentes para comprender la mente y la conducta humana, lo mismo que los modelos de la biología evolutiva. Negar eso es bastante contradictorio con todo lo que sabemos desde las ciencias actuales, y también supone una cierta ingenuidad en relación con el supuesto de que esas cuestiones que tienen que ver con la mente y la conducta humana no son abordables desde la biología, sino que son abordables pura y exclusivamente desde las ciencias sociales o alguna otra disciplina por el estilo, ¿no? Esto tiene varios problemas. Voy a mencionar solo dos y espero que empecemos a charlar. El primero, como digo, es que es contradictorio con todo lo que sabemos. O sea, las evidencias de que la genética influye en la personalidad humana, en la mente humana, etcétera, etcétera, son abrumadoras. Por lo tanto, influyen también en cuestiones de salud mental y en pautas comportamentales y conductuales del ser humano como de cualquier otro animal. Entonces, adoptar esa postura es contradictorio con lo que la mejor ciencia disponible nos dice. Pero por otro lado tiene, y ahí voy a la cuestión del interés de los estudiantes, tiene un efecto que yo considero pernicioso, que es, pareciera que cuando hablamos de genética estamos hablando de una ciencia que nos habla acerca de la mosca de la fruta, de algunos gusanos, de los guisantes y cosas por el estilo. Pero cuando se trata de pensar acerca de lo que genuinamente más nos interesa, que es nuestras vidas, nosotros, por qué somos como somos, por qué somos distintos o parecidos en ciertos aspectos, resulta que ahí la biología en general y la genética en particular no tienen nada que decir, porque pretender decir algo desde la biología sería ser determinista, reduccionista y rápidamente terminar en el nazismo, la eugenesia, el sexismo y todos esos errores. Creo que hay un profundo entramado de errores de todo tipo en esa actitud, pero es una actitud muy frecuente, muy frecuente. Cuando se trata de hablar de cuestiones humanas, todo se reduce a afirmar que son construcciones sociales o factores socioculturales los que determinan esos temas, y la biología no es relevante. Hay muchos errores implicados ahí. No sé si se dan cuenta, por ejemplo, que hay una perspectiva dualista, según la cual es claro que la genética influye en el color de ojos, en la estatura, etcétera, etcétera. Pero cuando se trata del comportamiento y la mente, no. Eso es todo producto de la sociedad, de la experiencia, del aprendizaje. Esto es volver al dualismo cartesiano, donde por un lado está el cuerpo, por otro lado está la mente, y esto se da de patadas con toda la ciencia actual. Y todo esto está agravado por la pretensión de que adoptar esa postura es políticamente progresista. O sea, esta tendencia a negar la pertinencia de la biología para lo humano tiene un tinte de progresismo. Y por lo tanto, proponer una mirada biológica de lo humano suele asociarse, a mi juicio de un modo totalmente espurio e ilegítimo, con miradas conservadoras, reaccionarias, etcétera, etcétera. Bueno, creo que he planteado suficientes puntas espinosas para un diálogo. Frente a esto yo propongo, y es una propuesta incipiente, incompleta, insegura, incierta, y todo eso, propongo pensar una enseñanza para el pensamiento crítico que tenga en cuenta cuatro factores principales, que son lo que es desarrollado en aquella conferencia. El primero de los cuales es la necesidad de abordar los casos que genuinamente serían interesantes y relevantes para los estudiantes. Esto implica, por ejemplo, no esquivar en las clases los temas peliagudos que tienen que ver con la biología de lo humano, ¿sí? Por mencionar un tema bien polémico, bueno, las diferencias entre sexos, entre géneros, entre categorías sexogenéricas, ¿qué tiene la biología para decir sobre eso? No esquivar esos temas. Esa es la primera propuesta que hago.
La segunda es que esto hay que hacerlo con lo que yo llamo una perspectiva metacientífica sofisticada. O sea, hace falta una reflexión profunda acerca de qué es la ciencia y cómo funciona, porque esa es la única vacuna para no caer en reduccionismos y determinismos. En relación con eso, yo adopto y propongo unas perspectivas epistemológicas particulares. Lo dejo ahí ahora. El cuarto pilar que propongo es la necesidad de están asociados, no se solapan estas cosas, la necesidad de lo que llamo una perspectiva teórica plural. ¿Qué quiere decir esto? Que si nos interesan, por ejemplo, la cuestión de las diferencias y similitudes entre categorías exogenéricas, el problema de las razas, las etnias, las diferencias entre poblaciones humanas, estoy mencionando temas espinosos a propósito, ¿no? Si nos preocupan esos temas, tenemos que entender que efectivamente la biología tiene cosas legítimas para decir sobre eso, pero también tenemos que entender que la mirada biológica no puede agotar esos temas. Entonces, así como reconozco la pertinencia de la biología, reconozco su limitación. Y la limitación de la biología me obliga a echar mano de otros marcos teóricos, de las ciencias sociales, por ejemplo. Pero lo mismo vale para la mirada de las ciencias sociales. Las ciencias sociales no pueden agotar lo que hay para decir acerca de estos temas. Entonces hace falta recurrir a múltiples marcos teóricos. Y el cuarto y último pilar que propongo como parte de un pensamiento crítico es la necesidad de una reflexión metacognitiva. Sobre todos los temas, y especial sobre los temas espinosos, polémicos y convocantes, todos tenemos ideas. Y contra lo que nos gustaría creer, aferrados a un ideal de racionalidad que nunca nos resignamos a abandonar, contra lo que nos gustaría creer, no tenemos las ideas que tenemos sobre estos temas como consecuencia de una fría y objetiva, de un frío y objetivo análisis de datos y evidencias. No es así, no funcionamos así los seres humanos. Lo más probable, si yo menciono un tema polémico acá, como por ejemplo la legalización del aborto, lo más probable es que la sola mención de la palabra aborto produzca un cambio hormonal bien visceral en ustedes, y seguramente todos ustedes tienen una postura y yo también la tengo, y es probable que esa postura que tenemos tenga mucho menos que ver con los datos, con la evidencia, con la objetividad y con la verdad de lo que quisiéramos. Para decirlo de otro modo, hay mucha investigación en psicología que muestra que las personas tomamos las decisiones de un modo totalmente emocional y visceral, y que después vemos cómo las justificamos racionalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que si queremos tener un pensamiento crítico en relación con cualquier tema polémico, tenemos que saber que funcionamos así, como una condición para desconfiar de nosotros mismos. Una desconfianza que aumente la probabilidad de que podamos detenernos realmente, a analizar datos, evidencias, a escuchar al otro, a escuchar las otras posturas con un poco de calma y decir, bueno, a ver, ¿por qué me paro acá y no acá? Y todo esto tiene que ver con lo que llamamos metacognición, ¿no? Conocer el conocimiento y la capacidad de regulación del propio pensamiento. Ese es el cuarto pilar que propongo y no hablo más, así charlamos. Bien, gracias, Leo. Bueno, vamos a habilitar las preguntas que seguramente las han formulado a partir de la conferencia que les pasamos, y si no, a partir de lo que Leo fue comentando ahora. Vamos a ver quién se anima a empezar. Pueden tomar la palabra, habilitar su micrófono o pedir la palabra en el chat y habilitar. Si no se animan a hablar, veo que están un poco tímidos, tímidas, pueden escribirlo en el chat y yo también puedo ir leyendo, como ustedes prefieran. Anímense, anímense. Exactamente. Buenas tardes. Yo no sé. Hola. Sí. ¿Se me escucha? Yo quería hacer una pregunta antes que se me vaya, porque estaba bastante al principio de lo que usted comentó, que hablaba sobre los modelos para trabajar genética y salud. Que hablaba sobre, bueno, problemas de salud y especialmente sobre problemas cognitivos o mentales. Quería preguntar cuáles para usted son los mejores ejemplos para trabajar esos temas. Bueno, ¿quién habla?
Me llamo Marcos Pesot, pero creo que acá me llamo Manishi, creo, porque, Sí, bueno, no puede Marco. cambiar el nombre. Ok, hola Marco. Bueno, a ver, si la pregunta es cuáles son los mejores Que modelos o ejemplos. usted considera, claro, o por ahí, no sé, Mira, más accesible. a ver, no me animaría a decirte este es el mejor modelo, este es el mejor ejemplo. Lo que te diría es, lo que te invitaría es a usar los criterios que usamos habitualmente para elegir buenos casos y buenos ejemplos. Por un lado, distingamos lo que son los fenómenos a abordar y por otro lado, lo que son los modelos científicos con los cuales pretendemos comprender esos fenómenos. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de temas de salud mental, por ejemplo, y estoy pensando en la educación en secundaria, tenemos el tema de la depresión, por ejemplo. El tema de la depresión es un tema crucial porque es un problema de salud mental que está adquiriendo proporciones epidémicas en muchos países industrializados en estos años y afecta especialmente a la franja etaria que corresponde a la secundaria. Entonces, ese me parece, por ejemplo, que es un tema excelente para tratar. Ahora, ese sería el tema, el fenómeno, el tópico. Está presente en las noticias. Pongan depresión en las noticias y cada 2 por 3 salen en los grandes medios estadísticas así escandalosas y preocupantes acerca de la incidencia de la depresión. Bueno, ese es el fenómeno. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué modelos, qué teorías nos permiten comprender qué es la depresión, por qué sucede, cómo sucede, bla, bla, bla? Bueno, y ahí voy a lo que decía antes. ¿La biología tiene algo para decir sobre la depresión? Por supuesto que sí. Desde la genética, hay variantes de genes asociados a mayor riesgo de depresión. Desde la endocrinología, desde la neurociencia, por supuesto, etcétera, etcétera. Entonces, podemos estudiar desde los procesos neuroendocrinológicos que operan hasta la genética subyacente. Ahora, acá aparecen los riesgos. No estoy fomentando el reduccionismo genético. No estoy favoreciendo que el estudiante crea que si alguien tiene depresión es porque los genes que tiene lo hacen deprimirse. Bueno, mi respuesta sería depende cómo lo tratemos. Si yo voy a enseñar este tema justamente con una mirada metacientífica, ingenua, determinista, reduccionista, cientificista, efectivamente voy a terminar favoreciendo esas formas de pensar. Ahí es donde tenemos que tener cuidado. Entonces, para no alargarme, ¿qué diría yo? Podemos tomar la depresión, podemos trabajar cómo y por qué ciertas variantes de ciertos genes aumentan el riesgo de, no determinan, aumentan el riesgo de y en interacción con factores ambientales de depresión, y sería clave en ese tratamiento mostrar qué cosa no explica el modelo biológico sobre la depresión. El modo de evitar el determinismo y el reduccionismo no es declararlo, y menos con pretensiones de progresismo, qué sé yo. Es ayudar a los estudiantes a entender qué son los modelos científicos y cómo funcionan. Y ningún modelo científico explica en su totalidad ningún fenómeno. La genética tiene algo para decir sobre la depresión. La genética no explica en su totalidad, ni puede hacerlo la depresión, porque ningún modelo puede explicar en su totalidad un fenómeno como la depresión. Entonces, por ejemplo, después de trabajar qué genes y por qué aumentan o reducen el riesgo de depresión, uno puede proponerle a los estudiantes pensar cómo y por qué en un determinado país la incidencia de la depresión aumentó terriblemente en un lapso de 15 o 20 años. Es más que evidente que en 15 o 20 años no puede cambiar la constitución genética de una población, ¿no? Por lo tanto, ese cambio epidemiológico en la incidencia de la depresión muestra claramente que hay factores que están influyendo en este fenómeno que no tienen nada que ver con la genética. Que no tienen nada que ver, no. Que son otros, que interactúan con los factores genéticos. ¿Se entiende un poco la idea? No me alargo más porque quiero que charlemos. Sí, muchas gracias y me resolviste también otra duda que tenía, así que muchas gracias. Buenísimo. Después, bueno, hay muchos temas, ¿no? Son todos temas polémicos, pero bueno, esto es una de las cosas que yo digo. Y después voy a hacer un comentario y voy a dar un ejemplo. Es un riesgo esquivar los temas polémicos. Porque Internet y los medios de comunicación no los esquivan.
y ahí todo el mundo se permite decir cualquier barbaridad. Entonces, si no generamos en las aulas los espacios para discutir estos temas con rigor, con buenas intenciones, porque los medios y la web está lleno de falta de rigor y de malas intenciones, si no generamos en las aulas los espacios para discutir estos temas, dejamos a los estudiantes y a las estudiantes a merced de las barbaridades que se dicen en los medios de comunicación con malas intenciones. Entonces tenemos que superar el miedo a meternos con estos temas, porque hay otra gente que no tiene este miedo. No es que si nosotros no lo tocamos, este tema es un tabú que no se trata en ningún lado. No, ustedes ya saben, ¿no? Las barbaridades que se dicen en los medios y en la web. Entonces tenemos que animarnos. Sí, totalmente, Leo. Justamente relacionado con eso, Aldana pregunta en el chat. Dice, me gustaría saber lo siguiente. Si tendría que desarrollar una clase de genética por primera vez, ¿qué temáticas o qué problemáticas actuales me recomendaría como puntapié para llegar a mis estudiantes, para que se interesen y se motiven? Bueno, la pregunta está buenísima y creo que hay que tener una precaución ahí. Yo estoy defendiendo que es necesario meternos con estos temas que son más complejos y más polémicos, pero es difícil empezar por ahí. La genética de la depresión no es precisamente el ejemplo más sencillo. Entonces, hay que buscar un compromiso entre que el tema y el tópico sea accesible y que sea interesante. Los problemas de la realidad, los fenómenos, los tópicos de la realidad, como el que mencioné yo hace un rato, que de la realidad quiero decir, bueno, salen las noticias, hay mucha depresión, etc. Tienen la virtud de que son interesantes, pero tienen el problema de que son complejos. El mundo real no es una pecera con moscas de la fruta. El mundo real es un lío de infinitos factores interactuando. Entonces, los modelos científicos nunca son fácilmente aplicables a problemas reales. No es casualidad que te enseñen física con un objeto sin masa, sin no sé qué, sin rozamiento, que se mueve por un plano, o sea, una cosa que no existe. Entonces, con la genética pasa lo mismo. No podemos empezar a pensar la genética en una clase con el ejemplo que yo acabo de dar. Entonces, no hay problema con los guisantes de Mendel, o con el color de ojos, o con si enrollas la lengua o no enrollas la lengua, ese tipo de tópicos que no son muy interesantes per se. Pero hace falta empezar, y tomo acá algunas ideas del marco teórico de lo que se llama la modelización. Hace falta empezar por fenómenos perceptibles. La abstracción teórica es lo que tenemos que construir progresivamente. No puedo empezar genética hablando de alelo, no, tengo que empezar hablando de color de ojos, pelo lacio, pelo enrulado, guisantes de un color u otro, los fenómenos. Entonces hay que buscar un fenómeno que sea interesante para el estudiante y que sea abordable, ¿no? Entonces, bueno, no, insisto, el color de ojos, el color de pelaje en los perros, qué sé yo, algo que sea más o menos cercano a la experiencia de uno, más o menos interesante, para empezar a construir las primeras ideas, ¿no? Bueno, cuando tengamos algunas ideas básicas pero sólidas, podemos empezar a meternos con casos más complejos. Entonces, hay un compromiso entre introducir un caso, un ejemplo, que sea interesante pero muy complejo y por lo tanto inabordable para el que recién está aprendiendo, y por otro lado, introducir un ejemplo muy sencillo pero que es absolutamente sonso y a nadie le importa. ¿A quién le importa el color de los guisantes? A nadie, absolutamente a nadie. No hay receta, no hay fórmula mágica. Lo que digo es, bueno, yo no les diría empiecen a enseñar genética con el caso de la depresión. A lo sumo pueden presentar el caso para despertar interés, qué sé yo, pero después hay que dejarlo en el freezer y empezar con ejemplos más sencillos a construir las ideas para luego volver a ese caso y decir, bueno, a ver ahora que aprendimos lo que es un alelo con los guisantes, ahora que aprendimos lo que es una mutación con las mosquitas de la fruta, ahora que aprendimos lo que es la dominancia con la lengua, de que si se enrolla la lengua o no, ahora que aprendimos todo eso, volvamos a ese caso inicial que tanto nos interesó y pensemos, bueno, ¿nos puede ayudar a entender esto? ¿Por qué algunas personas tienen más riesgo de depresión que otras? No sé si te respondí, ahí estoy viendo el chat, pero... Aldana. Aldana. Bien. Bien. Bueno, la próxima pregunta la hizo Sol
Y ella dice, mi pregunta es, ¿por qué se sigue enseñando la perspectiva donde él o la docente es activo, donde sigue enseñando lo que muchas generaciones vienen enseñando y donde él o la estudiante solo escucha, repite y memoriza? Si conoces algunas investigaciones que traten sobre eso, ¿qué criterios hay que tener para salir de esa enseñanza? Bueno, a ver, eso que vos caracterizás es lo que yo llamo acá la enseñanza tradicional, la enseñanza transmisiva, donde el docente da la clase magistral, el alumno anota, escucha, memoriza y luego repite la información. Esa es la enseñanza, esa era casi la única enseñanza que había cuando yo estaba en la secundaria. Está claro que no sirve para aprender. No sirve para aprender, así hay que tenerlo claro. No nos podemos seguir engañando con eso. Eso no sirve para aprender teorías científicas. Ahora yo lo matizaría un poco en el sentido de decir, bueno, hace rato que los docentes, los formadores de docentes y por supuesto los investigadores en didáctica saben que eso no es así. Hace ya al menos 2 o 3 décadas que se han pensado y promovido estrategias de enseñanza que implican colocar a los estudiantes en un rol más activo. Entonces, por un lado, en el plano teórico y de la investigación y didáctica, qué sé yo, ya sabemos que hacen falta cambios. Por otro lado, es verdad que la enseñanza sigue teniendo mucho de esa enseñanza tradicional. Ahora, si la pregunta es ¿por qué sigue pasando eso? Yo reformularía la pregunta. La pregunta debería ser ¿por qué debería cambiar? O sea, los humanos en general y las sociedades en general somos conservadores, tendemos a seguir haciendo lo que venimos haciendo, salvo que las circunstancias nos obliguen a cambiar. Entonces, hay varios factores por los cuales el cambio es lento y es mucho menos del que quisiéramos. No hay una sola causa. Un factor es la formación docente. La formación docente es un ámbito que si bien ha cambiado y mejorado mucho, también es bastante inercial en muchos aspectos. Entonces, hace falta, me parece a mí, un cambio en la formación docente que implicaría, por ejemplo, una mayor relación entre el ámbito de formación docente y el ámbito de investigación en didáctica, ¿no? No quiero decir con esto que los que investigamos en didáctica tenemos la verdad revelada y tenemos que ir a decirle a los docentes lo que hay que hacer. Esto no es así, no funciona así. Lo que estoy hablando es de la necesidad de un diálogo. Nosotros no tenemos las respuestas. Tenemos solamente algunas ideas y algunas cosas que pensamos e investigamos, que lo ideal sería que se pusieran en diálogo con la experiencia y el saber de los docentes para repensar la enseñanza. Por un lado, hay muchos factores que hacen que haya una inercia para el cambio. La formación docente es uno, las condiciones laborales es otro factor. Para que alguien cambie la forma de enseñar, tiene que tener oportunidades para formarse, oportunidades para pensar, oportunidades para discutir con colegas, oportunidades para, etcétera, etcétera. Y eso requiere tiempo, requiere espacios institucionales, etcétera, etcétera. Y todo el mundo sabe que las condiciones laborales no favorecen eso. Si un docente tiene que ir de escuela en escuela y tener 12 horas de clase por día para poder llegar a fin de mes, ¿cuándo, cómo y por qué se detendría a pensar qué está funcionando, qué no está funcionando, qué curso puedo hacer, qué libro puedo leer, cómo me puedo reunir con colegas para pensar cómo hacer las cosas de otro modo, etcétera, etcétera? Entonces hay muchos factores estructurales que conspiran contra el cambio necesario. Entonces lo raro sería que el cambio hubiera sido fantástico, porque las condiciones no están dadas. Entonces hay más cambios. De hecho, deberíamos festejar y sentirnos orgullosos de muchas mejoras que tienen lugar gracias a la fuerza y al interés y a la vocación de muchos docentes. Pero me parece que tenemos que pensar en los factores estructurales que lo dificultan eso, ¿no? Bien. Cindy nos comenta, muchas enfermedades tienen que ver con la relación entre genética y el ambiente, ¿verdad? Por ejemplo, ¿podría ser la celiaquía o no? Totalmente. De hecho, eso es la norma, no la excepción. Y justamente ese es uno de los hechos básicos que la genética actual muestra claramente, que da por tierra con cualquier forma de reduccionismo o determinismo. Habitualmente,
los efectos, es muy común, sobre todo cuando hablamos de rasgos complejos, ¿no? Como rasgos de personalidad, rasgos mentales, rasgos comportamentales, es muy común que los efectos que tiene un gen en particular dependan del ambiente. Y al revés, es muy común que el efecto que tiene un factor ambiental depende de qué genes tenés. Fíjense cómo esta idea tan sencilla rompe con cualquier forma de determinismo. Si uno entiende eso que acabo de decir, entonces es absolutamente imposible decir que tal o cual rasgo de estos está determinado por los genes o por el ambiente. De hecho, el ejemplo de la depresión que di recién sirve. Uno de los genes que más claramente se ha mostrado que influye en el riesgo de depresión, hay variantes, hay alelos. Hay un alelo que está asociado con mayor riesgo de depresión y otro con menor riesgo de depresión. Pero esta asociación solo se da cuando hay eventos traumáticos en la infancia. O sea, si la persona no tuvo ningún tipo de evento traumático en la infancia, da lo mismo que tenga un alelo u otro en cuanto al riesgo que tiene de sufrir depresión. Pero si tuvo alguna experiencia traumática en la infancia, entonces ahí, recién ahí, uno de esos alelos aumenta el riesgo de depresión. Entonces, pero como decía, seguramente no estoy al tanto de la genética de la celiaquía, pero lo más probable es que pasen cosas por el estilo. ¿Sí? Lo mismo con cuestiones relacionadas con el peso corporal y demás. Para casi cualquier tema que uno indague, hay variaciones genéticas que influyen y hay condiciones ambientales que influyen. Esto es lo que tenemos que ayudar a entender a los estudiantes. Y que por lo tanto la biología tiene algo para decir, pero nunca agota la explicación de ninguno de estos aspectos, en este caso de nosotros los humanos, ¿no? Bien, Daniela nos comenta, hay muchos bebés que están naciendo con problemas cardíacos y según los médicos lo atribuyen a un factor ambiental, contaminantes en zonas rurales, que inciden en el desarrollo embrionario. Este es un tema que no se trabaja o no se hace público. Aquí se trata de deficiencias genéticas. No sé si se me escuchó, perdón, porque se me cortó la señal, ¿se me escuchó? Yo escuché perfecto. Bien. Bueno, a ver, el tema de los efectos en la salud de los contaminantes en general y de los agrotóxicos en particular es un tema que, por supuesto, no deberíamos dejar de tratar en las aulas. Ahora, no me queda claro en lo que decís y yo tampoco soy experto en el tema. No me queda claro en qué medida, qué contaminantes producen trastornos del desarrollo sin ser mutagénicos o cuáles son mutagénicos. Cuando hablamos de trastorno genético habría que ver a qué nos estamos refiriendo, ¿no? O sea, un contaminante podría producir terribles trastornos del desarrollo sin alterar la información del ADN. Por supuesto que probablemente estaría alterando la expresión de los genes, las interacciones de los genes, todo eso sí, pero no la secuencia ATCG del ADN, ¿no? Cuando un contaminante altera eso, es un mutágeno, es un agente mutagénico, y son dos modos en los cuales los contaminantes pueden producir infinidad de desastres y lo hacen, ¿no? El glifosato, etcétera, afectan al desarrollo. Me parece que es un tema crucial para tratar, súper importante para tratar, debería tratarse, pero me parece importante distinguir eso, porque muchas veces se confunde, dice, bueno, produce mutaciones, a veces no es que produce mutaciones, sino que afecta al desarrollo sin producir mutaciones. Nada, son ejemplos trágicamente actuales, pertinentes e interesantes, ¿no? Para discutir cómo un factor ambiental interactúa con la información genética, en este caso produciendo problemas de salud severos, ¿no? Bien. Esmeralda te pregunta, ¿qué consejos o tips le darías a los docentes que aún siguen enseñando tradicionalmente para que sus clases sean motivadoras e innovadoras? Difícil eso. Es difícil porque ahí está toda la didáctica, toda, ¿no? Justamente toda la didáctica se trata de eso, ¿no? De investigar y de pensar cómo, justamente, ¿no? Cómo enseñar de otro modo distinto al tradicional. A ver, puedo mencionar algunas ideas claves, algunos hits de la didáctica. Tener en cuenta las concepciones de los estudiantes. ¿No? Tengo que saber qué piensan los estudiantes sobre el tema que voy a enseñar.
Porque el hecho de que un ejemplo sea convocante o no, depende, por ejemplo, de qué ideas tienen los estudiantes. El hecho de que un ejemplo que yo selecciono para iniciar la secuencia de aprendizaje, el hecho de que sea accesible y le permita a los estudiantes empezar a pensar el tema, depende de lo que ya saben, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, multiplicar oportunidades para que los estudiantes expresen lo que piensan es fundamental. Esa es una. Otro tip, me río porque ustedes me van a escuchar y van a decir, sí, qué fácil se dice. No, sé que se dice fácil y sé que es difícil hacerlo, pero bueno, empecemos por discutirlo. Otro fundamental es reducir la cantidad de contenidos. No se puede enseñar esa lista de temas que está en los currículos. Ahora que no nos está viendo nadie, les digo, rebélense y en un acto de subversión seleccionen 2 o 3 contenidos centrales y pónganle pilas a eso. Nada más. Y luego hagan lo que haya que hacer para cumplir formalmente, ¿no? Para poder poner en el libro de temas, sí, di el tema X. No se puede aprender una lista interminable de temas. No se puede. Hay que reducir los contenidos. Entonces hay que mirar el currículum, no enseñar lo que yo quiero. Respetando el currículo, decir, bueno, ¿qué es lo centralísimo acá? Esto, listo. Todo el año va a estar dedicado a esos 3 temas centrales. Lo demás aparecerá periféricamente si me obligan. Hay que seleccionar contenidos centrales, hay que reducir contenidos. Ese fue el segundo tip. Tercer tip, pensar en tener claro que hace falta un proceso, que el aprendizaje de una teoría científica es un proceso de mediano y largo plazo, difícil. Si yo tomo, por ejemplo, selección natural, no puedo enseñar selección natural ni en una semana ni en 15 días. No se puede. No hay modo. No hay modo. Entonces hay que pensar secuencias de enseñanza más largas, más progresivas, ¿no? A veces se habla de modelización, se habla de hipótesis de progresión, donde vamos reconstruyendo las ideas, los ejemplos, etcétera. El famoso aprendizaje en espiral, ¿no? Volvemos a los mismos temas, pero con un poquito más de sofisticación. Volvemos a los mismos temas, pero con un poco, ¿no? Entonces, hace falta eso, que va de la mano de reducir la lista de contenidos. Menos contenidos, dedicarle más tiempo. Y digo un último tip para no alargarme. La metacognición. Es importantísimo ayudar a los y las estudiantes a tomar conciencia y entender cómo piensan, cómo aprenden, a aprender acerca de cómo funcionan nuestras mentes. Fundamental eso. Es fundamental. Fíjense ustedes que hay estudiantes, entre comillas, exitosos, o sea, que aprueban exámenes, que transitan por la escuela sin problema, y otros que van de tropiezo en tropiezo. Y seguramente ustedes, sobre todo los que tienen más experiencia, habrán notado que hay estudiantes que nunca saben por qué les fue bien, nunca saben por qué les fue mal. Simplemente hay estudiantes que las cosas les salen más o menos bien y estudiantes que las cosas les salen mal. Ese no saber muchas veces por qué me fue bien, por qué me fue mal, por qué, habrán visto alguna vez, ¿no? De hecho, les puede haber pasado a ustedes, que fueron a un examen, por ejemplo, creyendo que estaban bien preparados, les fue horrible y no entienden por qué. Incluso puede pasar al revés, ¿no? Uno va creyendo que no sabe nada y responde lo que le parece y le fue fantástico. Y no sabe por qué. Bueno, ¿qué está pasando ahí? Lo que está pasando es que esa persona no sabe qué sabe, no sabe qué no sabe qué le falta aprender, no sabe cómo aprendió lo que aprendió, no sabe qué estrategias le sirven a él o a ella, porque eso es muy personal, a él o a ella, para aprender mejor los temas. En síntesis, tiene poco conocimiento acerca de cómo le funciona la cabeza. Y si uno tiene poco conocimiento acerca de cómo le funciona la cabeza, uno no puede regular el proceso de aprendizaje. Entonces va medio a ciegas, le hace caso al profesor, más o menos, prueba, por ahí la emboca, por ahí no. Bueno, este aprender acerca de las propias ideas y el propio proceso de aprendizaje tiene que ver con lo que se llama metacognición y debería ser otro pilar para pensar una enseñanza distinta. Y menciono uno último, lo que se llama naturaleza de las ciencias. Tan importante como aprender qué dice la genética es aprender qué es la genética, qué es la ciencia, cómo se construye, qué nos dice acerca del mundo, cómo se relaciona con los demás factores socioculturales, con los intereses económicos, con la religión, con los sesgos de género, con todos los factores que son parte de esta cultura, ¿no? Lo que se llama naturaleza de las ciencias, que es
es el echar mano de la historia de la ciencia, la filosofía de la ciencia, la sociología de la ciencia, para enseñar genética, por ejemplo. Porque siempre que enseñamos genética, además de enseñar qué son los genes, estamos enseñando qué es la ciencia, lo querramos o no. Y si no reflexionamos sobre eso, es muy probable que transmitamos una idea de ciencia muy problemática. Lo dejo ahí. Bien, con respecto a lo que venías diciendo, Paula nos dice, claro, acortar los contenidos para poder desarrollar competencias científicas en los alumnos, ya que la enseñanza basada en competencias requiere más tiempo, pero el aprendizaje es más enriquecedor. Mejor dicho, para que los alumnos desarrollen competencias científicas. Totalmente. Bueno, lo de las competencias es un marco teórico particular, pero les diría que esta conclusión de que para lograr cualquier aprendizaje que valga la pena hace falta más tiempo y por lo tanto menos contenido, desde todos los marcos teóricos y todas las líneas de investigación se llega a la misma conclusión. Lo podés pensar desde la competencia. Si yo hablara de modelización, estamos en la misma. Si les hablara de obstáculos epistemológicos, estamos en la misma. O sea, la ciencia, los modelos científicos son un modo extraño de ver el mundo. Esto a veces los profesores nos olvidamos, como ya los profesores y profesoras nos olvidamos porque como estamos muy metidos en ese mundo científico nos parece todo obvio, todo lindo. No es así. La ciencia propone un modo de ver el mundo que es totalmente extraño, anti-intuitivo, contra-intuitivo. Por lo tanto, no se accede a ese modo de ver el mundo de un modo ligero y fácil. O sea, tenemos que tener claro que es difícil aprender ciencia, es difícil. Por lo tanto, requiere tiempo. Bien. Cecilia dice, súper interesante la charla, Leonardo. ¿Conoces experiencias o prácticas concretas que puedas comentar de acercamiento a la genética o nociones de la misma en la escuela primaria y que tengan una mirada favorecedora del pensamiento crítico en niños, niñas? La respuesta corta es no, porque nunca he trabajado con primaria. Lo único que puedo decir es que, la enseñanza de las ciencias en la primaria es un asunto especial, porque ahí ya hay un factor de desarrollo, ¿no? Son chicos chiquitos, chicas chiquitas, que, bueno, no tienen la misma mente que un pibe de 16, 17 años. Entonces hay que tener en cuenta otras cuestiones. Lo poco que puedo decir es que, por supuesto, en la primaria la capacidad de abstracción es menor, por lo tanto hay que trabajar más sobre lo fenomenológico, sobre lo que es accesible a los sentidos y demás, pero ojo, no hay que exagerar con esto, ¿eh? Yo escucho a veces con horror todavía gente que dice, no, estos chicos son concretos, ¿vieron? Y Piaget invocando a Piaget de un modo espantoso, ¿no? Como diciendo no tiene capacidad de abstracción. Bueno, eso no es así, ¿no? De hecho, desde que somos bebés tenemos capacidad de abstracción. Pero bueno, claramente eso se sofistica con el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, en la primaria obviamente hay que estar más cerca de lo perceptible y demás, pero no me animo a decir mucho más, pero sí puedo buscar bibliografía después y pasarle quien quiera porque es mucho lo que se puede hacer en primaria, ojo, es mucho. Fíjense que, me permite un comentario nada más, muchas veces dicen, bueno, yo de hecho esto que les voy a decir lo he escuchado para la secundaria. Yo he escuchado muchas veces a profes que dicen, la teoría de la evolución es muy abstracta, es muy compleja, no se puede enseñar en segundo año. Bueno, yo estoy totalmente en desacuerdo con eso. Porque probablemente el que piensa eso, cuando piensa en teoría de la evolución, está pensando en lo que dice el libro de Curtis o algo por el estilo. Bueno, eso no es la teoría de la evolución, eso es una versión del modelo. Entonces, evolución se puede enseñar en primer año y se puede enseñar en primaria. Y genética también. Lo que pasa es que habrá que ver qué modelo de evolución o qué modelo de genética puedo enseñar en primaria. No va a ser todo lo que dice el libro de Curtis, por supuesto que no. Pero, ¿se entiende lo que digo? O sea, siempre tenemos que pensar qué modelo es adecuado y accesible para la población con la que trabajamos. Esto vale para cualquier curso. Lo mismo vale en primaria. Entonces, bueno, hay que bajar las pretensiones, ¿no? Y recordar que el aprendizaje es un proceso. Entonces, si los estudiantes están en este nivel de comprensión y yo logro llevarlo a esto es un éxito, aunque el Curtis esté acá. No importa. ¿Se entiende la idea? Entonces, se puede hacer mucho en primaria. La cuestión es decir, bueno, tener claro a qué puedo pretender en primaria.
Los chicos y chicas de primaria tienen estas ideas, por ejemplo, sobre la diversidad biológica, o sobre las diferencias entre las personas, pensando en genética. Tienen estas ideas, perfecto. ¿Qué puedo hacer para llevar esas ideas un poquito más cerca de lo que sería el modelo científico? Bueno, de eso se trata, de poder llevar las estructuras de pensamiento un poquito más cerca de los modelos científicos, no de llegar al libro de Curtis. Como si el libro de Curtis, además, fuera la teoría. Siempre hay otro libro, más gordo y más pesado para seguir. Bien, le voy a dar la palabra a Liz, que quieren hacer una pregunta con las chicas. Hola, buenas tardes. Soy Liz Bullón y voy a hacer una pregunta en nombre a mi grupo. Nosotros somos del profesorado de biología, estamos en 4º año del Instituto Ángel Cárcano de Reconquista. Y mi pregunta es, ¿cómo se transforman los estudiantes en ciudadanos críticos a través de la genética? Nada más. Bueno, yo volvería a esos pilares que propuse al principio. El modo de, digámoslo un poco más modestamente, ¿no? El modo de contribuir a la formación de un ciudadano o ciudadana crítica con la genética sería enseñarle bien los modelos centrales, o sea, que aprenda bien los modelos centrales de la genética. Esto no está de más decirlo, porque a veces caemos en, lo importante es enseñarles a pensar, no que aprendan la teoría. No, ojo, ¿A pensar sobre qué? ¿Sobre el vacío y la nada? No, a pensar con modelos científicos. Entonces, lo primero que te diría es, el modo de contribuir a la formación de ciudadanos críticos con la enseñanza de la genética es, primero, enseñar bien para que aprendan bien los modelos centrales, y esto implica reducir contenidos, volver y volver sobre los mismos modelos repetidas veces, y voy a los otros pilares, pero también ayudarlos a entender qué es la genética y qué es la ciencia en general. Un estudiante que se crea, voy a plantear los dos extremos para que quede claro esto. Un estudiante que haya comprendido lo que dice la genética, pero que se crea que la genética es la verdad revelada acerca de la vida, no puede ser un ciudadano crítico. Porque entonces va a aparecer cualquier después experto o experta con guardapolvo blanco en la televisión y le va a vender cualquier bolazo. En el otro extremo, un estudiante que entendió lo que dice la genética, pero que piensa que, bueno, pero la genética es un discurso más sobre el mundo. Bueno, es lo que dicen los científicos, pero cada cual tiene su opinión, cada cual tiene su mirada, y todas las miradas son igualmente válidas. Difícil que sea un ciudadano crítico también. No sé si se dan cuenta que estoy planteando el extremo, ¿no? El que se cree que la genética es la verdad revelada, y en el otro extremo el que se cree que la genética es lo que llamamos el relativismo, un discurso más sobre el mundo. Y esto tiene que ver con lo que empecé diciendo en la charla, ¿eh? El relativismo tiene buena fama en términos políticos, pero es una desgracia. Cuidado con eso. Es una desgracia de verdad, ¿eh? Esta idea de que todo vale, todo está bien, cada cual tiene su punto de vista, todo es una cuestión de depende de quién lo mide, depende del color del cristal, bla, 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 es un problema, ¿eh? Bien, entonces, tiene que aprender bien algunos modelos centrales, pero también tenemos que ayudarlos a entender bien qué es la ciencia. Y también tenemos que ayudarlos, tenemos que discutir con ellos y con ellas los casos más problemáticos. Si nosotros le enseñamos genética con los guisantes de Mendel, no podemos esperar que luego el egresado de la escuela secundaria pueda pensar el problema de la depresión. No es así esto. No funciona así. La capacidad que tiene una persona para explicar nuevos casos depende de qué tan parecidos son esos nuevos casos con los cuales aprendió la teoría. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, aprender bien los modelos centrales, la mirada metacientífica, mucha reflexión acerca de qué es la ciencia, de cómo funciona y de qué no es la ciencia. Tercero, discusión de casos complejos y relevantes. Cuarto, metacognición. No va a poder ser crítico, no va a poder ser crítica si no es capaz de
por ejemplo, de detenerse a pensar, a ver, ¿por qué creo lo que creo sobre el aborto? ¿De dónde lo saqué? ¿De dónde saqué esta convicción tan contundente a favor o en contra? No importa. ¿De dónde lo saqué? No se puede ser crítico si no se tiene esa capacidad. Y nadie la tiene del todo, ¿eh? Nadie la tiene del todo. No crean que yo creo que tengo esa capacidad. Es un esfuerzo continuo que hay que hacer, pero bueno, como todas las capacidades, se puede favorecer su desarrollo. Bueno, sé que no dije nada muy concreto, volví a los principios generales. Lo que pasa es que es medio difícil, digamos, habría que hacer un cursito o algo para poder ver, bueno, ejemplos concretos, estrategias concretas y demás. Me gusta la idea del curso, Leo, ¿eh? Anda pensando. Bien. Juliana nos pregunta, ¿existen investigaciones actualmente en Argentina con respecto a la propuesta de enseñar de manera distinta y generar un pensamiento crítico en las aulas? Sí, claro que existe. Sí, yo, para hacer corta la respuesta, invito a la compañera a chusmear, por ejemplo, la revista de la ADVIA, de la Asociación de Docentes de Biología de Argentina, que se llama Revista de Enseñanza en Biología. Por supuesto que hay investigaciones hechas en Argentina que se publican en revistas extranjeras también, pero bueno, para empezar al menos. Y van a ver que hay investigaciones en ese sentido. Y la cuestión del pensamiento crítico, de hecho nosotros mismos estamos haciendo investigación sobre eso y estamos empezando a publicar algunas cosas. La cuestión del pensamiento crítico es un tema que viene desde la antigüedad, ¿no? El pensamiento crítico, pero está cobrando mucha fuerza por esta cuestión de la posverdad y todo esto, ¿no? Este delirio comunicacional al que estamos sometidos, que ha quedado más que claro durante la pandemia, ¿no? ¿Saben a qué me refiero, no? Nada. Tenemos al menos 2 personas muertas en este país por ingerir dióxido de cloro, como ejemplo de esto, ¿no? Entonces, bueno, está claro que la cuestión comunicacional que está teniendo lugar en el planeta, que no tiene precedentes en la historia de la humanidad, hace más necesario que nunca el pensamiento crítico que nos permita lidiar con semejante masa de información desorganizada, ¿no? Bien, Erika pregunta, ¿podemos intervenir en cuestiones de la ciencia, impedir que se tomen decisiones, como es el caso de la actual aprobación del tiro transgénico en Argentina? Podemos, parece que no podemos mucho. Parece que no podemos mucho porque ese tipo de decisiones se vienen tomando y se siguen tomando con nula participación de la población. Pero, nuevamente, ¿qué podemos hacer nosotros como docentes? Trabajar esos temas y fíjense que hay algo crucial ahí, ¿no? Vieron, ustedes conocen el debate sobre los transgénicos y demás. Bueno, como suele pasar con todos los debates, se polarizan y es frecuente que uno termine escuchando barbaridades de ambos bandos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay quienes sostienen un rechazo total de las tecnologías y demás. Muchas veces yo tiendo a pensar que el problema no es tanto la tecnología, sino el nulo control democrático que hay sobre esas tecnologías, que es lo que está diciendo la compañera recién. Ella dice, ¿podemos incidir sobre eso? Bueno, a ver, podemos intentar incidir. ¿Cómo? Y bueno, organizándonos, básicamente, ¿no? En solitario es imposible. Organizándonos, ¿cómo? No sé, sindicatos, ONGs, lo que sea, presentar petitorios, hacer marchas, tocar el timbre de los legisladores, etcétera, etcétera. Sabemos que eso es difícil y que suele dar resultados que están lejos de lo que queremos, pero eso es porque tenemos lo que algunos politólogos llaman democracias de baja intensidad, ¿no? O sea, justamente, la incidencia del pueblo sobre las decisiones es baja. Es baja. Y es crucial hacer lo que podamos para que sea más alta. Entonces, si la pregunta es, ¿podemos? La respuesta es, algo podemos hacer. Desgraciadamente, en general, parece que con pocos resultados, ¿no? El tema de los transgénicos es clarísimo. Y por eso me hizo mucho eco la pregunta de la compañera, porque mientras todo el mundo se horroriza con justicia, ¿no? Por supuesto, por los efectos de la aplicación de estas tecnologías, yo tiendo a horrorizarme más por el hecho de cómo se implementaron de un día para el otro sin que nadie se enterara.
Eso me parece, casi que me parece más grave, porque uno podría incluso decir, bueno, si la población sabía de qué iba la cosa y decidió, bueno, habrá que pagar los costos, ¿no? Como se pagan los costos de toda decisión, pero no es eso lo que pasó. Todo el mundo sabe cómo es la historia, ¿no? Año 95, 96, por ahí, un par de funcionarios, en connivencia con poderosos intereses económicos, decidieron apostar fuerte a los transgénicos y de ahí en adelante se siguió en esa línea, todos los gobiernos. Y todo eso fue a espaldas de la gente. En su momento nadie sabía de qué iba la cosa. Con los años nos fuimos dando cuenta de los problemas que había, ¿no? Y no sé, a pesar de la mucha movilización popular contra eso, sobre todo a nivel regional, no todo el mundo sabe, luchas locales que hay en las zonas más directamente afectadas, no se ha logrado parar la tendencia esa. Entonces, bueno, es súper difícil, pero es una lucha política que excede mucho la cuestión de la enseñanza de la genética, ¿no? Es eso, es una lucha política con todo lo que eso implica. Totalmente de acuerdo. Nati Bellini pregunta, en el sentido de la metacognición, ¿cómo podemos ayudar a nuestros estudiantes, a nuestros alumnos, a aprender cómo funciona su mente y darles seguridad en sus aprendizajes? Bueno, ahí siempre es poco lo que uno puede decir acá, sobre todo sin aburrirlos cruelmente, así que después cualquiera le puede pedir mi mail o lo pongo después en el chat para que si quedamos en contacto y quien quiera bibliografía y eso. La cuestión ahí es cómo favorecer la metacognición y hay infinidad de estrategias. Algunas de ustedes las deben conocer. Por ejemplo, deben haber oído hablar de las redes conceptuales, de los mapas conceptuales, de las rúbricas, de las bases de orientación. Todas esas son herramientas que ayudan a la metacognición. Desde eso hasta estrategias muy básicas y muy elementales, como cuando empiezo a enseñar un tema, guardo un registro escrito de lo que los chicos y chicas pensaban sobre ese tema, y después de que progresamos en el aprendizaje, los invito a volver a leer lo que pensaban hace 2 meses y a pensar qué idea cambió, cuándo cambió, en qué momento crees que te diste cuenta que la cosa no era tan así, sino así. Desde estrategias muy básicas como esa, hasta algunas estrategias un poco más sofisticadas, y acá voy a uno de mis temas principales de investigación, como es lo que es el trabajo sobre los obstáculos epistemológicos. Y voy a tomar mi monoejemplo, al cual siempre recurro, pero creo que es contundentemente claro. Muchas veces los chicos y chicas piensan y expresan ideas erróneas en biología que tienen que ver con lo que llamamos el finalismo, esta idea de creer que todo sucede para algo, ¿no? Entonces, bueno, la cucaracha muta para hacerse resistente al veneno, el oso muta para hacerse blanco porque está en el polo y necesita el color blanco. Bueno, este pensamiento finalista. Ese pensamiento finalista es la expresión de un sesgo cognitivo que, de acuerdo con mucha buena investigación, es una parte estructural de la mente humana. No es que los chicos y chicas piensen así porque son tontos e ignorantes. Las personas tendemos a pensar así siempre que, sobre todo y especialmente cuando pensamos en relación con la conducta humana y con la naturaleza en general. Habrán oído, la naturaleza es sabia, no hace nada en vano. Entonces, hay infinidad de expresiones del saber popular que tienen que ver con esta idea finalista del mundo. Bueno, esa es una forma de pensar que todo el tiempo sesga nuestros razonamientos, pero somos totalmente inconscientes de que tenemos ese sesgo. Entonces, un modo de favorecer la metacognición es ayudar al estudiante a darse cuenta de que tiene ese sesgo. ¿Y cómo? Bueno, por ejemplo, ¿no? Guardamos registros escritos de lo que los chicos y chicas dicen cuando vamos tratando diversos temas. Y un día juntamos todo eso, y le mostramos que ese error que cometían en genética, ese error que cometían en fisiología, ese error que cometían en evolución, en ecología, todos tienen como un aire de familia. Hay algo en común en todos. ¿Qué es lo que tienen en común? Que estoy pensando en que las cosas suceden para alcanzar un fin. Bueno, eso se llama finalismo y todos pensamos así. Y no es que esté mal, muchas veces está bien, pero hay que tener cuidado porque tendemos a pensar así y ni nos damos cuenta. Bueno,
si hacemos esto en las aulas, el chico va a aprender que tiene tendencia a pensar de ese modo. Si insistimos en este tipo de cosas, uno termina aprendiendo a conocer los bueyes con que ara mentalmente, ¿no? Por ejemplo, por mencionar otro sesgo de este estilo, todas las personas tendemos a pensar en términos unicausales. De hecho, tiene que ver con lo que veníamos discutiendo. ¿Por qué hay mucha depresión? La culpa es del neoliberalismo. Listo. Monocausa que explica el fenómeno. Viene el determinista biológico y dice, no, son los genes. Monocausa, causa única. Los fenómenos reales nunca tienen una causa única. Es importantísimo que tomemos conciencia que tendemos a pensar en términos de causas únicas. Bueno, eso es metacognición. ¿Y cómo se hace? Favoreciendo este tipo de discusiones, ¿sí? En las aulas. Más allá de que hay herramientas concretas como lo que les decía de los mapas conceptuales y ese tipo de cosas. Bueno, hay mucha literatura sobre eso, así que le puedo mandar a quien quiera también. Buenísimo, Leo. Después vamos a compartir tu correo por cualquier cosa. Por supuesto. Cindy dice, volviendo al tema de los contenidos, reducir los contenidos, ¿no nos daría un nivel más bajo que en otros países? No, de ningún modo, todo lo contrario. Primero hay que ver con qué países nos comparamos, pero más allá de eso, el nivel no está en el largo de la lista de contenidos. A ver, para decirlo rápidamente, uno puede hacer la lista de contenidos más largo del mundo. Otra cosa es que alguien aprenda algo. Entonces, el nivel está en la calidad de los aprendizajes, no en la longitud de la lista de contenidos. Los países que tienen buenos resultados en términos de enseñanza científica no los tienen porque tienen largas listas de contenidos. Al contrario. Al contrario. Acá tengo un gato que viene a los gritos. Bueno. Bien. No, pero eso es importante, ¿no? Porque tiene que ver eso con en realidad con la mirada enciclopedista, que es uno de los problemas de la enseñanza tradicional. La calidad no está en la cantidad de contenidos, sino en la calidad de los aprendizajes. Entonces, por supuesto que es mejor más contenido que menos, siempre y cuando estemos hablando de contenidos que se aprenden, no que se dan. Puedo dar todo lo que yo quiera, pero para eso me quedo en mi casa y lo doy solo y no molesto a los chicos y chicas en la escuela. Estamos hablando de aprendizajes. Entonces, la calidad, el nivel educativo tiene que estar dado por la calidad del aprendizaje, no por la cantidad de contenidos. Ojo, lo acabo de decir hace un rato. No estoy proponiendo una licuación de contenidos del currículo. Por ejemplo, con la excusa de que lo importante es enseñar a pensar. No. Uno de los objetivos centrales de la enseñanza es que los chicos y chicas aprendan las teorías de la biología, pero que aprendan bien las teorías centrales. No una cantidad de información sin sentido que se olvida a los 15 días. Entonces, me parece que hay que repensar cómo entendemos el nivel. Perfecto. Araceli pregunta si pensás que se debería enseñar más sobre ciencia en secundaria. Sí, por supuesto. La cuestión de enseñar sobre ciencia lo entiendo como esto que llamamos la naturaleza de la ciencia, ¿no? ¿Qué es la ciencia? ¿Cómo se construye el conocimiento científico? ¿Cómo se valida? ¿Cómo se relaciona con el resto de la sociedad y la cultura? Etcétera. Por supuesto que hay que enseñar más sobre eso. Esa es un área con bastantes falencias por diversas razones, ¿no? Entre otras porque es un área difícil. Porque los cursos de historia de la ciencia suelen quedarse en Popper y cosas por el estilo que ya tienen casi un siglo de antigüedad. O sea, hay un difícil acceso a las corrientes epistemológicas y metacientíficas más actuales. Es un tema complejo. Es difícil hacerse una idea sofisticada de qué es la ciencia y por lo tanto enseñar en consecuencia. Es difícil, pero que hace falta más de eso, ninguna duda. Perfecto, Leo. Joana pregunta, ¿cuáles serían los mejores métodos para evaluar a nuestros alumnos, ya que hay más innovaciones en los modos de enseñar y menos en la forma de evaluar? Y como sabemos, cada estudiante es diferente, aprende y expresa de manera distinta lo que aprende. Bueno, a ver, también es un tema largo y difícil, pero digo un par de ideas claves nomás.
separemos evaluación de calificación y acreditación, para empezar, ¿no? La evaluación bien entendida es cualquier cosa que uno haga para que uno como docente y los propios estudiantes se enteren de cómo está yendo el proceso de aprendizaje. Esa es la evaluación bien entendida para mí, ¿no? O sea, evaluar significa poner en evidencia qué comprendí, qué no comprendí, por qué, para tomar decisiones. Bueno, ¿cómo seguimos? Entonces, juntando esto con la metacognición, el ideal es tener un estudiante cada vez más autónomo. El ideal, entonces, es un proceso de evaluación conjunta entre docente y estudiante que juntos se ponen de acuerdo en cuáles son los objetivos, juntos se ponen de acuerdo en cuáles son los criterios para evaluar si vamos bien o si vamos mal, y juntos se detienen cada 2 por 3 en el proceso para decir, bueno, a ver, ¿dónde estamos parados? ¿Dónde estamos ahora? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal de acuerdo con los objetivos? ¿Vamos mal? Bueno, ¿qué podemos cambiar? ¿Sí? Piensen que esto tiene poco y nada que ver con el examen final y con la calificación numérica. Bueno, el examen y la calificación numérica es algo que impone el sistema y está bien, no hay problema. El problema es confundirse eso con la evaluación. Entonces, sé que esto que acabo de decir es muy difícil, por muchas razones. Entonces, lo que digo es que lo que planteo es como un ideal al cual tender, ¿sí? En realidad, cualquier actividad de enseñanza bien pensada sirve de evaluación, porque cualquier actividad de enseñanza bien pensada hace que el estudiante ponga en juego lo que piensa. Y eso es lo que hace falta para evaluar, ver qué está pensando, para poder comparar con lo que pensaba antes, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que, al menos para pensar como el norte al cual apuntar, la cuestión de la autorregulación de los aprendizajes es fundamental. Es fundamental. Luego, en el marco de ese ponernos de acuerdo en qué queremos hacer y en qué criterios vamos a usar para ver si vamos bien o mal, en ese marco metemos la cuestión del examen. Bueno, chicos, chicas, hay que tomar un examen, saben cómo es esto, ¿no? Bueno, ¿qué tipo de examen creen que sería razonable? Y bueno, uno donde respondamos preguntas de este estilo, ejercicios de este estilo. Bueno, perfecto, en algún momento vamos a hacer ese examen. Pero que no se reduzca la evaluación a ese examen, ¿no? Bueno, es un tema complicado, qué sé yo. Bien, Paula Magalí nos hace una pregunta que quizás le pida que tome la palabra porque dice, ¿también podría ser el planteamiento de objetivos desde el comienzo? ¿Y qué objetivos se proponen también los alumnos para con el tema aprender? Supongo que eso, sí, si quiere tomar la palabra, por supuesto, sí, pero eso está muy bien y tiene que ver con la autorregulación de la que acabo de hablar y tiene que ver con la metacognición. Si los estudiantes no saben cuáles son los objetivos, o sea, para qué están haciendo lo que están haciendo, entonces es imposible que regulen y que comprendan nada. Imagínense la siguiente escena. Ustedes irrumpen en una clase y agarran a un chico o una chica que está ahí, le dicen que está haciendo algo en el aula y le preguntan, ¿para qué lo estás haciendo? ¿Qué creen que respondería? Probablemente respondería para probar o porque la profe me dijo que lo haga. Bueno, lo que esto pone en evidencia es que no suele haber objetivos cognitivos. O sea, imagínense, es raro imaginarse un estudiante respondiendo porque quiero llegar a comprender bien la teoría de la evolución. Bueno, el hecho de que los objetivos sean claros, compartidos y explícitos es condición fundamental para que el proceso de aprendizaje marche bien. El estudiante no puede saber si está haciendo bien las cosas o no, si tiene una dificultad o no, si no sabe a qué está tratando de hacer. ¿Sí? Imagínense a alguien en un auto. Dice, bueno, ¿estoy por la ruta correcta? ¿Estoy yendo bien o me equivoqué de calle? No puedo responder eso si no sé a dónde voy. Exactamente lo mismo pasa en el proceso de aprendizaje. Los estudiantes en general no saben a dónde van. En la enseñanza tradicional todo eso está en el docente. El estudiante sigue instrucciones, nada más. Eso no funciona. Bien. Leo, cuando vos hablas de casos relevantes para la enseñanza de la genética, ¿te parece que puede ser un caso relevante la identificación de nietas apropiados y nietos apropiados durante la dictadura militar?
como para pensar, digamos, que no qué aplicaciones, sino, sí, qué aplicaciones puede tener la genética en la sociedad, como es el derecho a la identidad. Por supuesto, totalmente por todas las connotaciones obvias que tiene ese caso. Pero sí distinguiría ese caso de los otros que yo mencioné. Digo, ¿dónde está la diferencia? La diferencia está en que el recurso a la genética, en el ejemplo ese que vos das, no es problemático, no es polémico. Nadie se escandaliza, nadie objeta, nadie te va a acusar de determinista ni de reduccionista por usar la genética para determinar si de dos personas son padre e hijo. Ese tema es súper relevante por otras cuestiones políticas, ideológicas, súper relevante. O sea, hay que tratar ese tema, totalmente de acuerdo. Pero insisto con esto, ¿cuál es la diferencia entre ese caso y los que yo mencionaba? Que el recurso a la genética no es polémico en ese caso. ¿Se entiende lo que digo? En cambio, cuando vos decís, bueno, lo que decía antes, ¿no? Bueno, ¿por qué hay personas que se deprimen y hay personas que no? Y vos decís, bueno, puede haber diferencias genéticas involucradas. Ahí salta la alarma y aparece el horror, ¿no? Un determinista, qué sé yo, en realidad la depresión se debe a la crianza y a la sociedad y a la cultura y al capitalismo que te agobia, qué sé yo. Bueno, este problema no lo vas a tener en el caso de las abuelas. Entonces, es un caso relevante, pero no es problemático desde el punto de vista de la aplicación de la genética. Ahí está la diferencia, ¿no? Claro, claro, sí lo entiendo. Fernando Escarel, que es un profe, compañero nuestro, dice, ¿de qué manera te parece encarar temas centrales cuando enseñamos genética sin pasar por alto la dicotomía biología-cultura? Creo que ya mencionaste algo. Mi opinión es que la dicotomía biología-cultura lo que hay que hacer es romperla y tirarla a la basura, que es lo que se merece. Porque es una dicotomía falsa. Este tema es muy largo y muy complejo, y lo dije de un modo exagerado, ¿no? Y para provocar un poco nomás. Pero en general se entiende esto en el sentido de hay rasgos que son de origen cultural y hay rasgos que son de origen biológico. Eso, tal como yo lo entiendo, me puedo equivocar, tal como yo lo entiendo, eso es insostenible desde el punto de vista científico. No hay rasgos culturales y rasgos biológicos. Porque cuando hablamos de cultura estamos hablando de un particular aspecto de lo ambiental, ¿no? Ustedes saben, en biología lo ambiental se define como lo no genético, tradicionalmente. Bueno, están los genes y todo lo demás es ambiental. En ese sentido, la cultura es parte del ambiente. Y olvídense un poco de la cultura. Vamos a la biología básica. No hay rasgos genéticos y rasgos ambientales. Eso no es así. Eso no funciona así. Todo rasgo, cuando digo todo rasgo es todo, de cualquier especie, es inevitablemente producto de una interacción entre factores genéticos y factores no genéticos o ambientales. Todo. Y esto vale para cualquier rasgo de una bacteria, de un conejo o de un ser humano. Todo. Los ambientes no producen rasgos biológicos si no hay un genoma que lo permita. Los genes no producen ningún rasgo biológico si no hay condiciones ambientales que lo permitan. Lo que sí se puede pensar es en el origen de las diferencias. Las diferencias sí pueden ser puramente biológicas, puramente culturales o ambientales en general, o una combinación de ambas. Por ejemplo, cuando yo digo, ¿por qué la incidencia de la depresión en este país era el 20% en, no sé, en 1980 y es el 40% en el 2020? Bueno, dado que la genética no puede haber cambiado en ese periodo de tiempo, esa diferencia se explica exclusivamente a partir de factores ambientales. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Entonces, esa diferencia en la incidencia de la depresión se debe exclusivamente a diferencias socioculturales ambientales. Pero lo que sería un error sería decir la depresión es ambiental. No. La depresión no es ambiental. Nada es ambiental y nada es genético. Pero la diferencia sí. Del mismo modo, si yo les dijera a ustedes, qué sé yo, a ver, bueno, ¿a qué se deben las diferencias en el color de ojos de dos personas? Bueno, en general se deben a diferencias genéticas. Pero sería un error decir que el color de ojos es genético. No hay rasgos genéticos. No hay rasgos ambientales.
Las diferencias pueden serlo. Y puede haber una combinación de ambas. Si yo comparara, por ejemplo, pesos corporales. Bueno, ese es un ejemplo en el cual casi seguro hay diferencias ambientales, dieta, patrón de actividad física, etcétera, etcétera, y diferencias genéticas influyendo conjuntamente. Pero la dicotomía biología-cultura es bastante perniciosa, en realidad. Porque en general se entiende como que hay rasgos culturales y rasgos biológicos, y esto no es así, a mi juicio, ¿no? Porque en general no hay rasgos genéticos y rasgos ambientales. Nada es genético y nada es ambiental. Ahora, las diferencias en un rasgo sí pueden ser genéticas, pueden ser ambientales o pueden ser una combinación de ambas. Bueno, este es un tema complicado pero interesante. Bien, Leo, y te hago una última pregunta como para ir cerrando, relacionado también con los casos relevantes que vos mencionaste en la charla. Mencionás a la genética y a las categorías sexogenéricas. Un poco preguntarte a qué hace referencia eso y si nos puede ayudar con la implementación de proyectos de ESI. Bueno, tema especialmente peliagudo. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a lo siguiente. Toda sociedad, incluida la nuestra, categoriza a las personas de cierto modo en relación con cuestiones relacionadas con la sexualidad. Varones, mujeres, homosexuales, heterosexuales. Ahora hemos ampliado esas categorías felizmente y hablamos de trans, transgénero, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Hay un montón de temas involucrados ahí, ¿sí? Por ejemplo, la orientación sexual, la cuestión de la homosexualidad, la heterosexualidad, la bisexualidad, etcétera, etcétera. Bueno, eso es un conjunto de rasgos que tiene que ver con la mente y la conducta humana, como cualquier otro. Entonces la pregunta es siempre la misma. ¿Puede la biología ayudarnos a entender por qué muchas personas se identifican con esa categoría que llamamos varón o mujer y por qué muchas personas no se identifican con esas categorías? ¿Puede la biología ayudarnos a entender por qué muchas personas que se identifican con esas categorías básicas se sienten sexualmente atraídas por personas de la otra categoría o no? Ese tipo de cuestiones. De hecho, preguntas más básicas, como por ejemplo, la famosa organización patriarcal de nuestra sociedad, que es, a mi juicio, es un hecho evidente, ¿no? O sea, es negacionismo decir que no es una sociedad patriarcal. ¿Por qué? Porque de hecho, transculturalmente, en el análisis antropológico transcultural, casi todas las sociedades han sido patriarcales. Como todo, suele ser una cuestión de grado, ¿no? Hay formas más exacerbadas de patriarcado que otras. Cuando uno ve un rasgo en la especie humana, un rasgo que es universal o casi, ahí uno puede sospechar que hay algo biológico que nos hace propensos a eso. Bueno, hay literatura acerca de los orígenes biológicos del patriarcado. Ahora, acá volvemos al principio de la charla. El solo hecho de mencionar esto, el solo hecho de mencionarlo suele ser escandaloso porque hay una visión dominante según la cual estas cosas son una construcción social, ¿no? O sea, son resultado exclusivo de ciertas idiosincrasias de nuestra cultura. Bueno, ese es el tipo de dicotomías que yo creo que hay que evitar, y de reduccionismos y determinismos que hay que evitar, porque también vuelvo al principio de la charla. Si yo afirmara que el carácter patriarcal de nuestra sociedad se explica exclusivamente por factores biológicos, yo estaría incurriendo en el determinismo y el reduccionismo biológico. Y eso está mal. Pero no es que esté mal porque es políticamente antipático, está mal porque es mala ciencia, porque no hay ningún rasgo biológicamente determinado, ninguno. Menos entonces la organización patriarcal de una sociedad. Pero si en cambio alguien dice el patriarcado es producto de un proceso histórico, cultural y la biología no tiene nada que ver, nadie se escandaliza. No solo nadie se escandaliza, sino que suena progresista esto. Sin embargo, está igual de mal. Yo sé que esto que estoy diciendo es muy fuerte o muy extraño, pero está igual de mal, porque no hay rasgos exclusivamente culturales o ambientales. No los hay.
Está tan mal, científicamente hablando, epistemológicamente hablando, el reduccionismo y el determinismo biológico como el reduccionismo y el determinismo sociocultural. Y no solo están mal científica y epistemológicamente, los dos son perniciosos, los dos son peligrosos. Es decir, no estoy de acuerdo con la idea de que un reduccionismo es progresista y el otro es conservador. Eso no es así. Hay muchos ejemplos históricos que muestran cómo teorías totalmente ambientalistas del humano han servido a cosas espantosas. Les doy algunos ejemplos, ¿no? Los programas de ingeniería social de algunos regímenes autoritarios daban por hecho que el hombre es una criatura totalmente maleable y determinada por los factores socioculturales. Y con esa excusa se permitieron manipular a la gente, a poblaciones enteras, sin ningún prurito, porque se asumía que el humano se acomoda a cualquier rol y condición porque no hay nada que esté biológicamente dado. Les doy otro ejemplo. Durante décadas, todo el mundo conoce el autismo, ¿no? Que es un fenómeno complejo y muchas veces muy dramático. Durante décadas primó entre la comunidad de expertos la teoría según la cual el autismo era consecuencia de una falencia de afecto materno. Imagínense ustedes el sufrimiento horroroso que esto le debe haber causado a miles y miles de madres. Y esto venía de ciertas teorías de inspiración psicoanalítica y demás que negaban la influencia de lo biológico. Hoy en día hay muchos estudios sobre las bases genéticas del autismo. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, este último es un ejemplo de cómo reconocer la influencia biológica en un aspecto mental, conductual, psíquico, humano, tiene un efecto políticamente claramente liberador. Imagínense ustedes esta hipótesis de que además era dogma, de que el autismo es causa de una falencia materna, en la conducta materna. El sufrimiento, la culpa que le habrá generado a miles de mujeres, ¿no? Y además, cómo eso venía a reforzar un estereotipo de mujer que tiene que dedicarse amorosamente a sus hijos, y si algo sale mal con sus hijos es culpa de ella que no se dedicó como correspondía. Bueno, esos son ejemplos de consecuencias de teorías que niegan la biología. Simplemente para que quede claro que todas las formas de determinismo y reduccionismo pueden llevarnos por un mal camino. Insisto, están científica y epistemológicamente mal. Ideológicamente pueden estar mal o bien según el caso y según la ideología a la cual uno adhiera, ¿no? Entonces, redondeando, vos preguntabas, bueno, ¿cómo sería eso y si puede ayudar a la ESI? ¿Cómo sería? Sería como en todos los demás casos. Sería ayudando a los estudiantes a entender que los factores biológicos influyen en todo lo que tiene que ver con el sexo y el género. Porque los factores biológicos influyen en todos los rasgos biológicos. Influyen, no determinan. Y como influyen y no determinan, si queremos entender esos fenómenos, no nos podemos quedar con la biología. Ahí está la cultura, ahí están las ciencias sociales, etcétera, etcétera. ¿Y podría contribuir a la ESI? Yo te diría, podría y debería. Va a ser difícil que ocurra, porque la verdad es que, en general, las corrientes dominantes en esos ámbitos son muy reacias a la mirada biológica. Eso es parte de lo que yo veo como problemático, ¿no? Son muy reacios y reacias a la mirada biológica, porque cada vez que se menciona la biología, asumen que es un intento reaccionario de justificar el sexismo. Bueno, no podemos estar ahí, no podemos, eso es un error, eso es falaz de acá a la luna. O sea, tenemos que poder pensar justamente de un modo más crítico, ¿no? Y no confundirnos las consignas políticas con la buena ciencia y con el pensamiento crítico. Me parece que es peligroso eso, y que es algo que le tenemos que prestar atención. Pero bueno, flor de tema para terminar, si es que estamos terminando, no sé. Sí, Leo, la verdad que muy interesante todo. Quedaron un par de cosas, pero bueno, justamente eso da pie para que nos visites cuando se pueda volver a la presencialidad. Así que desde ya te invitamos para organizar, bueno, no solamente una charla, sino vamos a ver si podemos organizar algunos talleres, algo un poco más largo. Estaría buenísimo. Así que, sí. No, nada. Yo simplemente agradecer la invitación y me parece que reafirmé mi idea de que este formato está bueno. Totalmente.
este formato de charla. Totalmente. Si querés, podés poner tu mail en el chat. Sí, o ya. así por ahí si alguien quiere pedir bibliografía, puede hacerlo. Y bueno, nuevamente te agradecemos muchísimo. Es muy importante para nosotros siempre tu apoyo, tu colaboración, y les agradecemos a todas y todos por habernos acompañado, y los invitamos también a sumarse a las próximas charlas del Congreso Provincial de Enseñanza de las Ciencias Naturales. Ahí puse el correo, creo que lo puse bien. Sí, lo puse bien. Así que bueno, Florencia, yo nada, te agradezco otra vez la invitación y por supuesto espero que pronto podamos seguir esto, pero presencialmente. Es lo que estaba previsto y bueno, pasó lo que pasó. Espero que pronto podamos superar esto y volver a los encuentros presenciales como corresponde a la especie humana. Bueno, mil gracias, Leo, todos los participantes. Las participantes te están agradeciendo, muy claro, pero siempre. Así que, bueno. Bueno, gracias, Flor, a vos y a todos los colegas y las colegas de por ahí, y a todos los y las que participaron. Estuvo bueno, estuvo interesante para mí, creo que para ustedes también. Las preguntas estuvieron muy buenas, dan ganas de seguir, pero bueno, ya nos cansamos. Así que nada, gracias otra vez y en cuanto se pueda espero que nos encontremos. Gracias, Leo. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias.